la Zona Cero. Es momento de entrar en nuestros monográficos Zona Cero con un asunto polémico, siempre polémico. Y mira que llevamos años hablando de ARP. Es ese gran proyecto secreto, bueno, es un secreto a voces, preconizado por el gobierno de los Estados Unidos, y ese asunto nos hablaría de, bueno, pues formas, maneras, usos de condicionar el clima en tal o cual punto del planeta a favor de ciertos intereses. Ahora se ha activado la polémica debido en buena parte a este anuncio que nos hace el gobierno ruso, en el que anuncia que, o bueno, el gobierno ruso o cercanos al gobierno ruso, en el que se anuncia que se están empleando o se están empezando a crear prototipos de armas geofísicas. Esto suena muy raro, pero bueno, vamos a intentar aclarar algo en este monográfico, en esta entrega, sobre el proyecto ARP. Actualicemos datos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes con una antenita. ¿No estarás intentando condicionar las nubes? Sí, un pi, 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 pi. Es el sonido, ¿verdad? Es como un poco molesto y sospechoso. Sí, hora es de actualizar el proyecto ARP, ¿no? Ahora es, sí. Yo creo que ya es un proyecto del que hemos hablado bastante. Lo que pasa es que son de estos proyectos que como se va reactualizando poco a poco y ya desde el año 88 que está en boca de muchísima gente, pues yo creo que de vez en cuando conviene hacer un nuevo monográfico a pesar de que ya le dedicamos uno, ¿no? Y es verdad, hay nuevos datos, siempre hay nuevos documentos, nuevos libros, en fin, noticias que comentamos de vez en cuando en la tertulia, donde empiezan a ser inquietantes las cosas que vienen pues de este lugar, ¿no? En Gakona, en pleno Ártico, en un lugar totalmente inhóspito, unos 300 kilómetros de Anchorage, la capital de Alaska, que vaya sitio donde fueron a colocar todas estas antenas, y que claro, todo empieza a indicar que la versión oficial que dan las autoridades americanas, en concreto el Departamento de Defensa, no concuerda con lo que en la práctica se está apreciando, o por lo menos determinados investigadores empiezan a detectar y a divulgar en sus libros. Y yo creo que es bueno comentarlo, hablar un poco de las últimas novedades y de las últimas noticias para saber que realmente hay algo que se está cociendo en Alaska, y cuando digo cociendo lo digo con toda la intencionalidad por lo de las radiaciones a la ionosfera, y que no es oro todo lo que reluce y desde luego no es verdad todo lo que nos están contando. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, tú vienes con una foto de una aurora boreal, ¿eh? Aquí, la aurora boreal de marzo de 2005. ¿Esta fue provocada por ARP? Sí, la provocó ARP y así oficialmente se ha indicado. Lo que ocurre es que se da por hecho en principio que lo hicieron de manera accidental. En marzo de 2005, los científicos y militares que trabajan en Gakona, en Alaska, dieron a conocer al mundo por teletipos y agencias de noticias que rápidamente lo difundieron, que los experimentadores de HARP habían creado de manera accidental una aurora boreal. ¿Eso qué significa, Carlos? ¿Que se les escapó un rayo o algo? Eso significa que la potencia de lo que tienen instalado es brutal. Es brutal. Entonces, ¿podemos decir que el proyecto de HARP es un proyecto armamentístico? Sí y no. Vamos a ver. Es un proyecto... Es que HARP tiene tres partes. Primero, los que lo han creado dicen que es. Uno. Segundo, lo que todo el mundo, incluyendo sus creadores, saben que hace. Y tercero, la parte conspiranoica. Es decir, si es que de verdad tiene efectos secundarios, donde la discusión está en si son provocados, es decir, si los creadores de HARP lo saben, o si por el contrario es un efecto indirecto del sistema de trabajo que tiene HARP, que como veremos consiste fundamentalmente en lanzar ondas electromagnéticas de alta frecuencia que utilizan la ionosfera como espejo. Vamos a empezar ¿Y cuál es el beneficio de eso? Bueno, vamos a empezar primero por lo que es HARP. HARP es el sustituto de otro sistema. Un sistema más antiguo que se llamaba Rother, R-O-T-H-R, que era un sistema de comunicaciones de alta frecuencia de la Marina de la Armada de los Estados Unidos. También se utilizaba para comunicaciones en general por el ejército norteamericano. Bueno, HARP, que usa una tecnología más moderna, digamos que en principio una de las funciones básicas que tiene es mantener comunicaciones con toda la flota de vectores estratégicos nucleares situados en submarinos de la US Navy. Ese es el propósito inicial. Uno de los propósitos, tiene varios. Este es el principal y más conocido porque lo que se trata fundamentalmente es que estas ondas electromagnéticas que lanzan a la ionosfera utilicen la misma como espejo para esa manera al rebotar poder ser recibidas más allá del horizonte. Hay que tener en cuenta... un sistema de altísima seguridad. Exacto, es un sistema de altísima seguridad de comunicaciones. Fundamentalmente era eso, es una de las... Bueno, hay centenares de patentes en torno a HARP, pero digamos que esta es una de las primeras. Lo que ocurre es que ya desde el principio se detectó que una de las patentes, en concreto una que formaba parte de lo que un físico tejano que se llama Bernard Eslund llamó método y equipo para cambiar una región de la atmósfera, ionosfera y o magnetosfera. Esta patente en concreto estuvo clasificada por el gobierno de Estados Unidos durante más de un año como secreta. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera que pasea cerca de Gakona descubre algo que en principio
Si no le llama la atención es que tiene un problema, porque son 360 antenas de 22 metros de alto que cubren hectáreas y hectáreas de terreno. Es un verdadero bosque metálico, un bosque gigantesco que lo que hace es calentar la ionosfera mediante ondas electromagnéticas hasta extremos de llegar a producir agujeros de 50 kilómetros. Atención a este asunto que nos acaba de comentar Carlos. Alaska, como ya sabéis, es un territorio inmenso, pero sobre todo despoblado. Hay apenas 250.000 habitantes y la mitad de ellos, como decía Jesús, en Anchorage, en la capital. Pero tenemos hectáreas y hectáreas de antenas. Yo recuerdo, Jesús, que en los años 90 hablábamos de HAARP, hablábamos de Epsilon, hablábamos de tantas cosas, era el mundo de las antenitas, pero éramos poco comprendidos, ¿no? Y ahora es como que HAARP forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, incluso con la terminología popular que se está utilizando últimamente, que es el arpa del diablo, ¿no? El arpa del diablo, sí. Lo de HAARP, pues bueno, ya sabes que es un acrónimo, y entonces recordar exactamente lo que significan las palabras HAARP, pues es complicado. Entonces habla muchas veces del arpa del diablo, incluso en algunos casos, algunos periodistas hablan de la máquina del juicio final. Porque claro, las consecuencias que puede tener esto son impredecibles. Volvemos a hablar de HAARP precisamente porque parece que los rusos han creado una especie de contrarréplica, ¿no? O algo así, ¿no? Claro, estamos hablando de que es un calentador ionosférico. Y no es el único, además, O sea, que eso, en principio, tampoco habría mayor problema, porque incluso tenemos uno relativamente cerca, en Noruega, el denominado EISCAT, de menor tamaño que el HAARP, y por lo tanto, bueno, pues está admitido. También en Rusia hay otro, y hasta ahí no tiene mayor importancia. Es decir, bueno, pues son ondas de radio de alta frecuencia, lo cual produce alteraciones en la propia ionosfera. Recordemos que es la capa superior de la atmósfera terrestre, que puede estar a unos 75 kilómetros de altura, y cumple una función, está la ionosfera, de eso, de protegeros de las radiaciones nocivas. De ahí un poco la preocupación de los ecologistas, en fin, de los ciudadanos de a pie. Dicen, bueno, muy bien. Dice, oficialmente, la versión que dan es que sirve un poco para las comunicaciones, tanto civiles como militares, pero cuando se está tocando algo que es, bueno, pues un bien común, como es la ionosfera, que nos protege a todos, y que ese calentamiento para que sirva de espejo y precisamente pues para ese tipo de investigaciones de laboratorio, ellos casi dicen que es una especie de pequeña universidad que están experimentando con cosas que no son peligrosas para la humanidad, pero cuando se empieza a tocar algo como la ionosfera, la gente empieza a rechinarle los dientes. Claro, aquí en el programa lo hemos observado. Ahora, después de cada catástrofe natural, cada huracán, cada terremoto, enseguida recibimos correos diciendo, ¿no estará el proyecto HAARP detrás de todo Claro, esto? Es que aquí hay un problema muy serio que depende también de la propia publicidad que el gobierno norteamericano, y no tanto el gobierno ni las Fuerzas Armadas, sino la Universidad de Anchorage. Ahora veremos que la Universidad de Alaska ha tenido una parte aquí importante y algo siniestra en el asunto, porque le ha permitido obtener ingentes fondos, una enorme cantidad de dinero, y además la posibilidad, bueno, de participar en descubrimientos importantes, lo que ha hecho que haya volcado un enorme esfuerzo en que HAARP sea no solo posible, sino en ayudarle todo lo que ha podido. Resulta que en la publicidad que se ha hecho para intentar defender a HAARP, se ha dicho también que, aparte para las comunicaciones militares, que tenía utilidad también para sustituir el efecto de los impulsos electromagnéticos de las bombas nucleares. Es decir, es también una utilidad militar. Sabéis que cuando una bomba nuclear detona en la atmósfera, genera un automático apagón en todas las comunicaciones electromagnéticas. Bueno, pues HAARP permitiría evadir, en cierto modo, un impulso electromagnético en caso de un ataque sobre Estados Unidos. Pero además es una herramienta que permitiría la prospección de yacimientos de petróleo, gas natural y minerales, puesto que tiene capacidad de penetrar con su investigación dentro de la Tierra. Es decir, de manera que podría detectar incluso la capacidad no solamente de la existencia de, por ejemplo, silos de lanzamiento de misiles nucleares en territorios que no fueran Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, sino que además ayudaría incluso a las prospecciones de los más avanzados sistemas, o sea, a mejorar los más avanzados sistemas de prospección petrolífera o, por ejemplo, de gas o de minerales estratégicos. ¿Qué significa esto? Pues que eso le concede, como comprenderá todo el mundo, un valor gigantesco al proyecto. Vaya negocio hicieron los rusos, ¿verdad?, vendiendo Alaska. Sí, la verdad que sí, yo creo que todavía se están dando cabezazos contra la pared, ¿no? Sí. Bueno, si no se lo van a quitar. Sí, bueno, conociendo cómo se las gastaban. También es verdad. Entonces, la actualidad de HAARP, Jesús, pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí, vamos a ver, para entender HAARP hay que entender un poco los precedentes. Hay dos precedentes muy claros. Uno es el proyecto Arco, que fue en los años 50, que consistía en bombardear los cinturones de Van Allen con armas nucleares, ¿no? ¿Qué fin? Pues el de medir, estudiar los efectos producidos y crear auroras boreales, porque de una forma natural se crean auroras boreales y de una forma artificial también lo pueden provocar.
¿Para qué? Bueno, pues nunca dijeron claramente para qué pretendían hacer este tipo de cosas, pero tuvo como consecuencia que se produjeran auroras en regiones inusuales, por ejemplo, en el archipiélago de Hawái, lo cual eso llamaba mucho la atención, ¿no? Y esto venía directamente por aquel proyecto ARCO de los años 50. Posteriormente surge el proyecto ROTER, que es el que decía Carlos Canales, de ROTHR, que significa radar relocalizable sobre el horizonte. Bueno, pues que en su día emprendió la Marina de Estados Unidos con ese pretexto, ¿no?, de combatir, en principio, el narcotráfico del Caribe, fíjate las cosas que decía, pero que en el fondo era un radar diseñado durante la Guerra Fría. La Guerra Fría, evidentemente, tenía unas aplicaciones militares. Creo que los narcotraficantes del Caribe estaban atemorizados. Sí, estaba, bueno, decía, mira el ROTER que nos está mirando, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace el HARP? El HARP es una segunda generación de esta tecnología. Una tecnología muy sofisticada cuya misión es reemplazar en un principio al ROTER, después es mejorar esas comunicaciones con submarinos, un poco lo que comentaba Carlos, ¿no?, bloquear comunicaciones del enemigo y realizar esas tomografías de penetración en la Tierra para detectar, como no, esas armas nucleares, supuestas armas nucleares, a varios kilómetros de profundidad. Y va aumentando la potencia. Creo que en un anterior monográfico hablábamos que tiene una potencia de emisión de 1,7 gigavatios y ahora la potencia estaría en unos 3 gigavatios, es decir, 3.000 millones de vatios que se proyectan en la ionosfera. O sea, ha doblado su potencia original. Exactamente. ¿Dónde empiezan a salir este tipo de datos novedosos? Hay dos obras muy claras. Uno es Los ángeles no tocan este arpa, mira qué titulito tiene, un libro publicado en el año 1995 por Nick Begich y una periodista que es Jan Manning. Bueno, en este libro apuntaban la posibilidad de que HARP pudiera ser utilizado, además de lo que estamos comentando, es decir, con esas claras aplicaciones militares, podría ser utilizado, ojo, para distorsionar o influir a distancia en las capacidades mentales de los seres humanos. Es decir, una especie de control mental a lo bestia, sofisticado. ¿Y cómo? A través de las radiaciones de microondas, que podrían ser utilizados o bien en unidades militares enemigas o bien sobre grandes núcleos de población. Claro, ¿qué aplicaciones puede tener? Preocupantes, si es así, y parece que es así. Es decir, pueden inducir cambios de conducta en las personas, pueden originar bloqueos de emociones básicas, como puede ser el miedo, o pueden estimular condiciones violentas en determinadas personas que ellos elijan. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si alguien toca un botón en Alaska puede provocar que la gente se ponga muy nerviosa en Moscú? Todavía no, pero... Claro. ¿Ese es el asunto en esencia? El asunto en esencia es que es más sutil, claro, porque si pensamos que son armamentos nucleares que pueden modificar el clima del planeta, como se ha dicho, ojo, y eso es muy peligroso, ¿no?, el provocar una tormenta, una tempestad, o evitarla, incluso desplazarla del lugar, eso es muy peligroso. Pero ya cuando te empiezan a tocar las ondas mentales, cuando ya empiezan a influir sobre el carácter, sobre el temperamento de las personas, ya es muy peligroso, porque pueden condicionar ya no solo una persona, sino que pueden condicionar una población entera. Es decir, la pueden volver loca, directamente, si quisieran. Claro. Y además, achacarlo a cuestiones naturales. Es decir, bueno, pues ciertas radiaciones, en fin, el Sol se ha vuelto loco, las radiaciones cósmicas, etcétera. Cuando se sabe que indirectamente podría estar provocado por ello, es decir, como estimular algunas fuerzas de la naturaleza atmosféricas para generar este tipo de influencia. Es que hay algo además incluso peor, porque cuando comenzaron las denuncias contra ARP, hay que tener en cuenta que ahora mismo el gobierno norteamericano tiene como adversarios de su proyecto a gente muy cualificada, muy importante. Por ejemplo, Richard Williams, que es de la Sociedad Americana de Física, dijo que era un acto irresponsable de vandalismo global. ¿Por qué lo decía? Bueno, pues porque en la línea de lo que cuenta Jesús, hay quien ha comentado, como también Rosalie Huberter, una doctora también en físicas, que la ARP podría en el futuro tener también efectos tectónicos. Es decir, que podría crear catástrofes naturales. Si eso es cierto, claro, imaginaros qué poder tan terrorífico daría a alguien. Es decir, la posibilidad de crear a distancia un daño terrible que puede ser achacado a la naturaleza y no a la mano humana. Tú imagínate una cosa como la de Indonesia, ¿no? Por ejemplo. Una cosa así, por eso empieza a ser preocupante. De hecho, el último libro de Nick Begich, el coautor de Los ángeles no tocan este arpa, el último, es un libro que se publicó en el año 2000 en su país y se titula Hacia 1000 años de paz. El título es bastante significativo porque lo que pretende en este libro Nick Begich, que además en este caso también lo escribe en colaboración, no con esta periodista. Eso quería Hitler, ¿no? Sí, exactamente, 1000 años de paz. 1000 años de Reich, ¿no? A su modo, claro. Sí, a su modo. No, normal que no lo consiguió, porque si no, pero bueno, cuidado porque dicen que se está ahí fraguando todavía un cuarto Reich, ¿no? Bueno, pues Nick Begich expone las nuevas tecnologías que se estarían desarrollando en la actualidad, no solo en Estados Unidos, sino en otros gobiernos de la Europa occidental.
estarían desarrollando en secreto, según él, una nueva variedad de sistema de armamento electromagnético, armas de rayos, de partículas y, como no, esas tecnologías de control mental cada vez más sofisticadas. Es decir, que el proyecto HARP ya no iría tanto por ese cambio climático, que siempre está un poco en el horizonte de ellos, sino para influir, gracias a esas ondas, a ese calentamiento de la ionosfera, que serviría de espejo, es decir, tú utilizas la ionosfera como espejo y puedes reflejar lo que tú pretendas, ese haz de partículas que tú estás mandando, reflejarlo en una determinada población, en una determinada zona geográfica. Y ahí puedes conseguir esos dos efectos. Es decir, por un lado, perturbar las comunicaciones, por otro lado, generar unas ondas, esos microondas, que puedan perturbar la mente de esas personas, lo cual ya es muy peligroso, y por otro lado, provocar determinados acontecimientos climáticos. Entonces, claro, si es así, es lo que intentan alarmar, por eso hablan del arpa del diablo, por eso lo del primer título de Los Ángeles no tocan ese arpa, es decir, porque Los Ángeles tienen un carácter más bonancible y más bonachón y no este carácter diabólico el que se quiere dar a este proyecto, pero que de una forma sistemática está siempre negando el gobierno de los Estados Unidos y negando el Departamento de Defensa. Armas bacteriológicas, armas químicas, armas nucleares, armas geofísicas. También los rusos apuntan a esto, ¿no? Sí, bueno, como ha dicho Jesús, no es el único calentador ionosférico que existe. Está el Leishat, por ejemplo, noruego, o incluso las grandes antenas de Arecibo, las de Puerto Rico, las que siguen el proyecto SETI, hacen el mismo efecto, es decir, son calentadores ionosféricos. Lo que ocurre es que el concepto y la forma en la que ARP trabaja es desmesurado, es distinto, es mucho más grande y tiene una visión, digamos, más amplia. Los rusos vamos a ver, las armas de tipo geofísico, se ha experimentado con ellas, con armas sobre el clima, al menos con seguridad desde los años 30-40. En la Segunda Guerra Mundial, desde luego, se investigó. Lo que pasa es que en las investigaciones norteamericanas, alemanas, sobre armas de clima, básicamente las bombas endotérmicas, y algo que estaban haciendo en el norte, en el Ártico, que nunca se ha sabido muy bien lo que es, o, si se ha sabido, nunca se ha publicado, porque hay una historia muy curiosa que casi nadie conoce, y es que la última unidad militar alemana que se rinde, no se rinde en el año 45, en mayo, se rinde en septiembre. Al mismo tiempo se rinde Japón, y lo hace en la isla de Spitsbergen, en el Ártico. Quedaron aislados, estuvieron jugando poco más o menos que durante medio año al gato y al ratón con las patrullas inglesas y noruegas, y se rindieron cuando se tuvieron noticia de la rendición de Japón. Entre la unidad militar que estaba en Spitsbergen había un alto número de meteorólogos, de especialistas en meteorología, físicos. Nunca se ha aclarado, ni hay ningún libro, o al menos yo no he encontrado ninguna publicación que intente explicar qué demonios hacían allí. Es una cosa bastante oscura y bastante extraña que se perdió dentro de toda la documentación masiva de Paperclip. ¿Veraneando no? Desde luego no. Sin embargo, lo que está claro es que a partir de entonces, tanto rusos como norteamericanos empezaron a centrarse en algún tipo de investigación que pudiera utilizar el clima o la naturaleza del planeta como un arma contra el enemigo. Claro, eso siempre tiene un enorme riesgo, y es el riesgo de controlarlo. Eso es lo que ha hecho que hasta los más partidarios de las conspiraciones piensen que en realidad cualquier desarrollo de armas basadas en el control del clima tienen que encontrarse en un estado todavía hoy muy, muy embrionario. Porque en realidad, si la Tierra es lo que parece que es decir, un mecanismo que está comunicado, realmente el riesgo de alterar de manera artificial el clima en una zona puede provocarte a lo mejor daños irreparables en otra. Es decir, digamos claramente que esto es un tema con el que hay que andarse con mucho cuidado, y yo creo que tanto rusos como norteamericanos lo saben, y por eso el efecto es algo muy parecido al por qué no se usaron armas biológicas en la Guerra Mundial, cuando las tenían, cuando cualquiera de los bandos se podía aniquilar perfectamente. ¿O por qué no usaron gas nervioso, VX o sarin? Pues porque precisamente sabían que el otro lo tenía también. Incluso en ese extremo saben que son cosas que luego sabes cómo empiezan, pero es como la caja de Pandora, luego no las puedes cerrar. El único decidido a hacerlo era Winston Churchill, en caso de invasión, y ya y aún así no lo hubiera hecho. Y bueno, pero sí que lo pensó, Sí que lo pensó. Lo pensaron todos, sí. Que en su memoria... Sabes que los alemanes desarrollaron sistemas para lanzar anthrax mediante difusores en Londres, en bombardeos, y había de doctrina táctica para la utilización de gas nervioso VX. Sí. El problema es que tiene unos riesgos tan complicados para ellos mismos que eran muy las memorias de Churchill, y bueno, él planteaba, como sabes, una resistencia desde Canadá en caso de invasión de Sin de embargo, la isla, yo he pensado siempre que las armas para no desechaba fumigar la isla, que es posible, pero que como yo he pensado siempre que fíjate, las islas de Escocia en las que se probó el anthrax hasta hace apenas 10 años eran inhabitables. O sea, no se podía ni entrar. O sea, lo mataron todo lo que había allí. Y la verdad es que yo creo que las armas solamente se usan cuando tú estás convencido que el contrario no las tiene.
Desde luego, si Hitler hubiera tenido una bomba atómica, le hubiera quedado a Moscú a las 2 horas. Eso está claro. Sí. Pero el hecho cierto es que yo creo que incluso las ideas más aventuras que puedan existir sobre armas geofísicas, creo que están muy cogidas por los pelos, porque es muy poco probable que alguien tenga todavía diseñado algo similar o semejante. El caso es que en Alaska tenemos esta suerte de hectáreas cubiertas por antenitas gigantes, Jesús, y es mejor que las dejemos estar de momento, ¿no? Es mejor, sí. Además dicen que son herederas de uno de esos proyectos secretos que tuvo Nikola Tesla. ¿Acordáis que también le hemos dedicado un monográfico ese rayo de la muerte? Pues dicen que de alguna forma esa patente la tendrían allí el gobierno de Estados Unidos, y con los proyectos anteriores que he comentado, pues la han intentado desarrollar. Es decir, oye, lo de Tunguska no sería un desvarío de Tesla. Bueno, ya sabes que fue sí, una de las acusado, que se dijo, exactamente. Claro. Que posiblemente fuera ese rayo de la muerte, ¿no? Sí. Que se le escapó. Que se le escapó, sí. Y que fue a incidir pues en un lugar que por suerte estaba poco poblado en aquel momento. ¿De qué cosas hablamos aquí? ¿De qué cosas? ¿No? Pero bueno, en definitiva es verdad que es un tema muy propicio para las críticas conspiranoicas, donde se piensa que este tipo de patentes, las que se están desarrollando en Gakona, este proyecto HARP, pues es algo más de lo que nos están diciendo. Incluso podría ser el superarma de un villano de cómic, ¿no? Porque estaríamos hablando de un arma, de esa patente que el físico Bernard Islund, el que comentaba Carlos Canales, es el que patentó en su momento y del que de alguna forma se apropió el proyecto HARP, que es la imposibilidad de comunicar en cualquier región del planeta, es decir, volver locos a todas esas comunicaciones, y gracias a eso poder influir no solo sobre un determinado sitio, sino sobre la mente de las personas. Fíjate, sí, fíjate que la patente de Eslund decía capacidad para modificar una parte cualquiera de la magnetosfera, es decir, donde quisiera. No obstante, si nos vieran, si nos contemplaran los extraterrestres, seguramente con estas cosas del proyecto HARP y demás paranoias dirían, qué ociosos están estos humanos. Qué ociosos están. Qué ociosos. Qué ociosos. Pero mira, solo un pequeño dato, y ya termino por la cantidad de flecos que puede tener este tema, pero para aumentar un poco ese tipo de críticas conspiranoicas. La empresa de Bernard Islund, esa empresa propietaria de las patentes, es una empresa que está contratada para el mantenimiento y manejo de las instalaciones de HARP. Bueno, pues en el verano de 1994 esta empresa fue adquirida por E-Systems, que es una filial de la compañía Raytheon. Y la compañía Raytheon es, entre otras cosas, la fabricante de los misiles antiproyectil Patriot. Es decir, todo eso indica que HARP es algo más que un inocente laboratorio universitario. Eso le encantaría a Bruno, pero sabéis que murieron 11 ingenieros de Raytheon en el 11 de septiembre. Aparte de las implicaciones que tiene también Raytheon. Por eso digo que para que veas cómo es toda una madeja, toda una red, y nunca mejor dicho, de empresas, todas ellas relacionadas con la alta tecnología y con los secretos militares. Por lo tanto, que no nos vendan motos estropeadas diciendo que solo sirve para mejorar las comunicaciones militares. Por cierto, hemos desplegado Patriot aquí en España, Es un asunto de segunda mano, pero bueno. Pero funciona. Funciona, sí. Bueno, pues para ti, Carlos, esta antena de televisión. Gracias, mira, me viene muy bien. Con esta puedes ir a cualquier sitio, te coloca la televisión y mira, como ahora tenemos 83.000 canales, pues a los muy útil, muy útil. Y para ti, Jesús, te voy a dar esta antenita que, bueno, pues si tiene una esfera en la punta, si la vuelcas, pues cae nieve sobre la Virgen de Guadalupe. Comprado en Andorra.